Es un placer estar aquí con ustedes una vez más y tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios y pues de clarificar un poco para cada uno de nosotros los momentos más difíciles, ¿verdad?, que llegan a nuestra vida. Algunos, ¿verdad?, las pruebas que el Señor nos envía. Y bueno, la semana pasada, el viernes anterior, estuvimos analizando el versículo 2 y 3 acerca de las pruebas, acerca de el propósito, o más bien dicho, la actitud que deberíamos de tener. En el versículo, estamos en Santiago capítulo 1, hermanos, si usted está con la oportunidad de poder abrir una Biblia, ahí donde usted se encuentre. Estamos en Santiago capítulo 1, versículo desde el versículo 1 hasta el 12, si alcanzamos el día de hoy. Y bueno, en el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y analizamos palabra por palabra, hermanos, y hago un resumen. Hermanos míos, obviamente se refiere a cristianos. Dios manda a los cristianos tener por sumo gozo. La palabra tener es un imperativo, es una orden. Dice que el Señor nos manda a los cristianos tener sumo gozo. La frase sumo gozo se refiere a un gozo pleno, a un gozo real, no a un gozo disimulado, es decir, aparentar que estoy gozoso para que los demás me vean y vean que yo soy fuerte en Dios. No, la Biblia dice que debemos tener un sumo gozo, un gozo puro, un gozo sin contaminación, un gozo sin disimulo, un gozo que sea real en nuestras vidas. Y luego dice la palabra cuando. La palabra cuando significa que en algún momento de tu vida tendrás una prueba, llegará. Dice cuando os halléis, y la palabra halléis se refiere a caer en. Entonces la Biblia dice que en algún punto de nuestra vida, hermanos, vamos a ser probados. Nadie, escúcheme bien, nadie puede escapar de las pruebas, absolutamente nadie, y menos si eres un hijo de Dios. El Señor tiene que probarte y tiene que probarme a mí, porque hay propósitos en las pruebas. Y dice ahí en diversas pruebas, es decir, las pruebas que vienen a nuestra vida son diferentes. Por ejemplo, quizás hay quienes han sufrido una cosa, una prueba, y otros han sufrido otra, pero quizás nunca haya hermanos que hayan sufrido una prueba similar, o quizás sí, pero las pruebas vienen de diversas formas, es decir, familiares, laborales, económicas, espirituales, diferentes pruebas. Y dice la Biblia que el primer recurso, el segundo recurso, o el primero es el gozo. El segundo recurso para superar una prueba o resistirla es conocer que la prueba produce, es tener un conocimiento de que la prueba tiene un beneficio. Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y quiero iniciar hoy con la palabra paciencia. Dice la Biblia que la fe produce. La prueba de la fe produce, es decir, las pruebas son productivas en nuestra vida. Tienen un propósito especial con el cual esa prueba produce, pero dice que produce algo muy singular, produce paciencia. Bien, cuando leemos este texto, por lo general, las personas o los hermanos creemos paciencia, bueno, significa ser muy paciente, ¿no? Que nos corra tole por las venas. Ok, la palabra paciencia en la Biblia tiene una connotación de seguridad, tiene una connotación de perseverancia, tiene una connotación de fortaleza. No, una persona que es muy paciente es una persona que es inmóvil, una persona que a pesar de que tenga muchos problemas parece que no se inmuta. No, porque realmente cuando tienes una prueba vas a llorar. Cristo lloró, Pablo también sentía, dice que él había llorado, había derramado muchas lágrimas. Entonces, paciencia no es una persona que no se inmuta, es una persona más bien que tiene fe, que tiene paciencia, que tiene perseverancia, que tiene firmeza, ¿sí?
la Biblia nos habla mucho, por ejemplo, en Apocalipsis, de la paciencia de los santos. ¿Por qué nos habla en Apocalipsis de la paciencia de los santos? Bien, nos habla en Apocalipsis de la paciencia de los santos porque ellos van a estar en la tribulación. Recordemos que el anticristo va a tomar lugar. Después el Señor va a desatar los sellos, capítulo 6. Va a empezar a desatar los sellos y va a empezar a ver una serie de calamidades en la tierra, hambres, guerras, terremotos, y la gente va a gritar y va a exclamar: ¿quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira del Señor? ¿Verdad? Después de la segunda parte de la tribulación se le da poder al anticristo y dice que el anticristo empieza a hacer guerra contra los santos. Empieza a perseguir, porque el anticristo mismo se va a poner como Dios. Dice la Biblia que él se va a sentar en el templo como Dios y va a demandar adoración para él. Entonces, todo aquel que no le adore va a ser perseguido, y aquel que no se deje marcar va a ser perseguido. Pero los cristianos de aquel tiempo, los que crean en Cristo, van a tener paciencia. Así va a estar la hora más oscura sobre la tierra, la hora más difícil, cuando va a ser más difícil ser cristiano que en cualquier otro tiempo, la hora más dura, la prueba más difícil que el mundo va a enfrentar. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de la Odisea, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, será la tribulación, gracias a Dios que los cristianos no vamos a estar en esa etapa porque hemos creído en Cristo y Él nos guarda de la ira, pero habrá quienes se queden, habrá quienes en ese momento crean. En Apocalipsis nos dice que ellos van a tener paciencia, es decir, fortaleza. El diablo los va a atacar, va a acabar con ellos, van a tener dificultades para comprar, para vender, para el suministro, van a tener dificultades para mostrar su fe. El anticristo va a tener sus secuaces que van a perseguir a la iglesia, a los creyentes de aquel tiempo, y muchos van a ser muertos. De hecho, en uno de los sellos dice que están las almas de los decapitados clamando por venganza. Es decir, la Biblia dice que el anticristo va a guerrear y va a vencer a los santos por un tiempo. Dios va a permitir que los persiga, que los mate, algunos, ¿verdad?, en ese tiempo difícil de tribulación. Pero habrá quienes, a pesar de todo esto, soporten, porque tienen paciencia. Entonces, la paciencia de los santos que nos habla la Biblia, la paciencia que nos habla aquí en el libro de Santiago, va más allá de ser una persona que conocemos nosotros como paciente en nuestro léxico y en nuestro mundo secular. No, la palabra paciencia nos habla de fortalecernos y de perseverar, de perseverancia en la fe, en la gracia, en el Señor hasta el fin, a pesar de las pruebas. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos una larga serie de testimonios de hombres y mujeres de Dios cuya fe les permitió soportar aflicciones por causa del Señor, y por esa razón dicha fe se incrementó y se fortaleció. Hebreos 11, 37 al 39 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Estos hombres y mujeres de Dios manifestaron de forma, si se puede decir, extraordinaria y a la vez conmovedora la verdadera fe que es en Cristo, por lo que vemos cómo, a pesar de todas estas pruebas, a pesar de que fueron apedreados, aserrados, esa palabra es terrible. Aserrados quiere decir como mutilados, es lo que quiere decir, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Uno de los apóstoles que yo recuerdo que murió a filo de espada es Jacobo, es decir, decapitados, cubiertos de pieles. Ellos sufrieron todas estas cosas
pero ahí demostraron su perseverancia, su paciencia. Así que desde una perspectiva diferente, llamamos a la paciencia la seguridad de salvación. Es decir, la Biblia pone en claro que ninguna persona que ha acudido a Cristo con la fe que salva, con una fe de que perdone nuestros pecados, es decir, aceptar a Cristo, puede ser separado del Salvador. Es decir, nada puede separarnos del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustias, conocemos el texto de Romanos 8. Dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ¿verdad? Y menciona varias cosas que no nos pueden separar del amor de Cristo. Déjenme leerlo exactamente para que tome esto un énfasis de lo que estoy hablando. Es decir, dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Dice la Biblia que, hermano, nada puede apartarte si realmente eres un cristiano y realmente fuiste a Cristo arrepentido, pobre en espíritu, manso, y entregaste a Cristo tu vida y tu corazón, tu mente, tu ser entero, y le recibiste como tu Salvador y Señor. Tú vas a tener paciencia en la hora de las pruebas porque eres un hijo de Dios. Eso es la perseverancia, es decir, es la seguridad de nuestra salvación. Dice la Biblia que, hermanos, y esta fortaleza, quiero que me entiendas, no viene de ti. Esta fortaleza viene gracias al poder de Dios. Dice la Biblia en Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú puedes soportar las pruebas y vas a tener paciencia y vas a tener firmeza a la hora de la prueba porque estás en la mano de Dios. Y dice la Biblia, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice la Biblia que, hermanos, cualquiera que sea la prueba que tú estás teniendo o que vas a tener en el futuro, dice que si tú realmente tienes a Cristo, tú no te vas a apartar, como lo dice la parábola de Mateo 13, que el que fue sembrado entre espinos, ¿verdad? Lo ahogaron las afanes de este mundo, y luego dice que el que fue sembrado también entre pedregales donde no tenía raíz, se secó. ¿Por qué? Porque cuando vinieron las pruebas, él se fue. No, si tú eres un hijo de Dios verdadero, si tú eres un creyente genuino, si aceptaste a Cristo con tu corazón y no fue simplemente una profesión de labios, tú estás en la mano de Dios y nadie te puede arrebatar de ahí, ni siquiera una prueba. En segundo lugar, puedes perseverar en las pruebas, puedes tener paciencia o puedes estar seguro porque Cristo está intercediendo por ti. Dice la Biblia en San Juan 17 que Jesús oraba de esta manera: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Dice también Lucas 22, hablando el Señor Jesucristo a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, o bien que tu fe no falle, y cuando hayas vuelto, fortalece o confirma a tus hermanos. Otra cosa por la que un creyente va a perseverar y va a tener paciencia en las pruebas, o las pruebas van a producir paciencia en él, es porque el Señor Jesucristo está intercediendo por usted en los cielos. Él está orando por usted para fortalecer su fe en medio de las pruebas y que su fe no falle. No crea y no piense que es usted el fuerte. No piensa que es usted quien tiene un corazón tan fuerte, tan duro, que las pruebas no lo toman. No, es que hay alguien que está orando por usted. Es Jesucristo. Está rogando que su fe no falle en medio de las pruebas. Y si usted ha notado lo débil que es y cuántas pruebas ha pasado, cuántos dolores ha sufrido, se va a dar cuenta que hay alguien detrás de usted con una mano fuerte, que es el Señor Jesucristo, orando por usted y fortaleciéndole en medio de esas pruebas. En tercer lugar, estamos seguros y permanecemos en las pruebas gracias a la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa,
la cual es las arras, la garantía de nuestra